18, 16 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Tenemos nuestro primer bloque internacional del día. Comentanos, Nico, de qué se trata. Hoy en enero vamos a estar hablando sobre un gran país que tiene Europa, que es Polonia, quien ha anunciado que se va a expulsar a los inmigrantes ilegales y empezará la construcción de un muro fronterizo. Noticia para cualquier trampista, para cualquier persona también norteamericana, parecida, cercana. En una oposición totalmente directa de las políticas de la Unión Europea, Polonia logró pasar una ley esta semana para recuperar la soberanía sobre sus fronteras, recordando también un poco que ya había habido un conflicto entre la importancia de las leyes, que no recuerdo el nombre técnico, en el cual justamente Polonia terminó determinando que las leyes polacas están por arriba de cualquier ley, de cualquier organización supranacional, entidad, de cualquiera de todas estas cuestiones. Y justamente con una reforma procesal aprobada el 26 de octubre por el Parlamento polaco, los agentes fronterizos del país europeo están autorizados a expulsar de forma inmediata a cualquier persona que haya entrado ilegalmente en Polonia desde fuera de la Unión Europea, algo que hasta el momento no tenía potestad de hacerlo, como bien mencionamos. Según esta nueva ley, el proceso de expulsión deberá quedar registrado en un informe y su confirmación estará sujeta a la supervisión del jefe de la Guardia Fronteriza, pero su ejecución será inmediata. Además, el infractor no podrá volver a Polonia o a cualquier país del espacio Schengen durante un periodo de entre 6 meses y 3 años. Otro punto clave a destacar de esta ley es que se efectuarán las expulsiones sin atender ninguna petición de asilo o refugio, lo que va a permitir expulsar a los inmigrantes de diversos países africanos, de diversos países que hay en Medio Oriente y demás, que hoy en día sabemos que la Unión Europea está refugiando y está, por así decirlo, importando hacia Europa. También se establece una pena de 6 meses a 5 años de prisión para quien destruya, modifique, mueva o inutilice elementos de protección y delimitación de la frontera polaca como vallas, alambrados o barreras. Con toda esta ley, claramente se marca un antes y un después en toda la política polaca y en toda principalmente la política migratoria y de defensa de las fronteras, ya que va en una dirección totalmente opuesta y contraria a los reglamentos de la Unión Europea y le otorga soberanía sobre sus fronteras, algo que el país había relegado cuando se inscribió en el sistema, como mencionábamos, el sistema Schengen. Actualmente Polonia sabemos que está viviendo una severa crisis migratoria desde Ucrania y Bielorrusia principalmente, dos países que están aceptando muchísimos refugiados desde Medio Oriente y África a cambio de los jugosos, como bien sabemos, subsidios europeos para luego liberarlos en el suelo polaco. Un poco ruta de tráfico justamente de esta gente, la cual ingresa a estos países como pueden ser Ucrania y Bielorrusia con fronteras más débiles, que como bien sabemos, la Unión Europea, estos países hacen un registro de las personas que están ingresando al país, lo presentan después y la Unión Europea les termina dando dinero y les termina dando precisamente muchísimos subsidios que, como bien sabemos, la cantidad de crisis económica que está sucediendo desde el 2020 hasta la actualidad, principalmente en todos estos países europeos, claramente les vienen muy bien esos millones de euros. El jefe de la Policía Internacional de la Cancillería del Presidente afirmó también que lejos de impedir el tráfico de personas a la frontera polaca de su territorio, el régimen bielorruso, permite que más y más personas estén haciendo colas en los aeropuertos para llegar a Minsk y desde allí a la frontera. Y comentaba que también se da la paradoja de que cuando a estas personas se les detiene en la frontera y se les pregunta si quieren solicitar asilo político, la respuesta suele ser no. Por lo cual, claramente muchos han sido enviados por este gobierno, como bien mencionamos, tanto de Bielorrusia como de Ucrania. El gobierno polaco también incrementó el pasado lunes la presencia militar en la frontera con Bielorrusia principalmente, hasta los 10.000 soldados y planea construir un dispositivo de vigilancia que constará de un muro de 3 metros de alto y sistemas electrónicos. Las 3 provincias polacas limítrofes con Bielorrusia se encuentran en estado de alerta desde septiembre y desde que comenzó este año han cruzado la frontera polaca de manera ilegal casi 5.500 personas, lo cual nos muestra un poco la importancia que tiene toda esta frontera y por qué Polonia, como bien sabemos, liderado por Duda, justamente entiende la importancia de defender la cultura nacional, defender justamente porque a ver, que esto es muy importante, que es lo que siempre se suele malinterpretar, no es que se prohíbe la entrada de inmigrantes, lo que está diciendo es, quieren venir inmigrantes, no hay ningún problema, vengan de manera legal y adáptense a las culturas, a la ley y a todo como está ya hecho en Polonia y no vengan justamente a traer sus distintas culturas, religiones y demás, sino que justamente sea todo sobre Polonia y se respete la identidad, la cultura, la economía y demás. ¿Horacio? Además que hay un tema que es fundamental entender que particularmente en Polonia, a diferencia de Hungría, Sí. si bien ambas naciones son más
de corte conservador, rápidamente. En Polonia se hizo mucho hincapié en el ámbito religioso. Es decir, el fuerte de la gobernabilidad se da en torno a la fe cristiana de dicha nación. Quizás Hungría fue un poco más laxo, entendiendo no solamente el pasado de Orbán, sino entendiendo también cómo es la coalición de su gobierno, donde necesariamente para mantener la gobernabilidad tuvo que ampliar a ciertos espacios liberales laicos, como también a ciertos nacionalismos internos. Polonia en ese sentido pudo resguardar justamente una cristiandad fuerte que ha sabido entender los vicios que ha generado en el pasado en dicha tierra, tanto lo más cruento de un nacionalsocialismo, que bueno, pareciera ser que cada vez que viene una intervención militar siempre cae pobre Polonia, como también el comunismo, digamos. Entonces, insisto, es un movimiento patriótico fuerte, consolidado en la fe y que se está mostrando particularmente con esta repulsión insisto, a la inmigración ilegal, como bien has marcado vos. Sí. No es al inmigrante, sino es a esa forma de inmigración sustitutiva propio de una guerra híbrida que ya supieron advertir los generales con Le Pen, y que ahora de repente ellos han visto la experiencia de Suecia y dicen, nosotros no podemos claudicar en la defensa de nuestra soberanía, nada más. Sí. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/resistencia, posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.